Bien, bueno, bienvenidos, bienvenidas a otro encuentro de estudio del I Ching. Hoy vamos a estar hablando acerca de los hexagramas número 59 y 60, que son dispersar y restringir, opuestos y complementarios. Entonces vamos a empezar con el número 59, según la versión del maestro Juan. Dice: Juan, dispersar. Originalmente, Juan significaba que el hielo se rompe, se derrite y desaparece. Más tarde pasó a significar separar y dispersar. En la secuencia viene de alegría o de la felicidad, ya que es el número 59 y el 58 es el lago repetido dos veces, que simboliza lo alegre. Entonces, después de la felicidad y la alegría sigue el dispersar. Así, después de alegría, que es el hexagrama 58, viene el 59, dispersar. Wilhelm traduce Juan como dispersión o disolución. Blofeld lo traduce como dispersión o desintegración, dispersamiento. Aquí se adopta el término dispersar. El ideograma, es decir, la imagen que se representa en el pictograma, expresa su significado original. La imagen de la izquierda representa el agua, shui, que se parece al trigrama primario de agua, que es Can, girado verticalmente, es decir, hay dos líneas partidas y en el medio una línea entera. Arriba a la derecha hay un cuchillo y abajo dos manos con dedos y brazos. En el centro hay dos trozos de hielo. En conjunto, este ideograma representa un cuchillo utilizado para romper el hielo, con dos manos que separan los trozos de hielo. El hielo se derrite y se convierte en agua, que finalmente se dispersa y desaparece. La estructura del trigrama es viento arriba, agua abajo. El viento sopla sobre el agua y dispersa las olas. El trigrama inferior es el agua, su atributo es el peligro, simboliza el bloqueo de la energía vital. El trigrama exterior es el viento, su atributo es la penetración. Penetrar y romper el bloqueo conduce a la dispersión. Bien, entonces es el viento soplando sobre el agua. Este hexagrama deriva del desarrollo gradual, el 53, cuando la línea sólida del tercer lugar, o sea, cuando se transforma, se cambia con el segundo lugar, se transforma en este hexagrama. En el comentario en la decisión dice: lo firme llega y desciende sin obstáculos. Esto hace referencia a ese cambio de la línea. Y en este hexagrama específicamente hay un elemento yang en el quinto lugar, que es central y correcto, que representa el lugar del rey. Recuerden siempre, el quinto lugar es el lugar del rey. Y los elementos situados en tercer y cuarto lugar son yin. Sirven al rey en plena cooperación y con unidad de propósito. Así se consigue el éxito. Durante la época de dispersión, el rey debe llegar al templo para rezar y pedir la bendición del cielo. Cuando la gente vea la sinceridad y la veracidad del rey, se sentirá influenciada y se reunirá para defender y apoyar al rey. El hexagrama superior, Sun, que es el viento o la madera también. La madera sobre el agua es un presagio favorable para cruzar grandes ríos, como la imagen de un bote o un barco. Por eso en el comentario de Confucio a la decisión dice: el mérito viene de montar sobre la madera. Entonces ahí tenemos la imagen de el viento, también, que puede ser madera, sobre el agua, formando esta idea de dispersión también. Cruzar grandes ríos es la metáfora de emprender grandes obras también. En conjunto, el significado del hexagrama toma la imagen del viento moviéndose sobre el agua para demostrar el acto de dispersar el resentimiento de la gente. Durante el tiempo de dispersión, contar con un líder con sabiduría y previsión es crucial. El rey, acercándose a su templo, nos da una imagen de su conexión con el mundo espiritual. Cruzar grandes ríos significa la dureza y dificultad del trabajo. La firmeza y la rectitud deben ser las virtudes de un gran líder. Tiene confianza en sí mismo, por lo que es capaz de vivir y trabajar en paz. El anfitrión del hexagrama es la línea sólida del quinto lugar. Esta línea representa al rey que se acerca a su templo para conectarse con el Señor de los cielos. Durante el tiempo de la dispersión, es el único que, en el lugar de honor, es capaz de establecer el orden en toda su nación. Es decir, la forma de establecer el orden es a través de este acto ritual simbólico de conexión también con el plano espiritual.
La cuarta línea representa al ministro del rey, mientras que la segunda es su oficial. Ayudan fielmente al rey a unir al pueblo en el momento de dispersión, mientras el rey Wen estaba sentado en silencio, meditaba sobre la alegría y la dispersión. Después de que la gente había estado alegre, su energía se dispersaba y su enfoque se dispersaba. En un momento así se necesitaba un líder con sabiduría y previsión. Llegó a su templo y se comunicó con la deidad. Su sinceridad y confianza animaron a la gente a trabajar en plena cooperación y con unidad de propósito. El duque de Zhou narra que para ser de ayuda en un momento así, uno debe tener la velocidad de un caballo fuerte. La dispersión de los grupos egoístas condujo a una unión tan sólida como un ser. Bien, entonces, bueno, era un momento después de la alegría, simbolizado por el hexagrama número 58. Había un momento de gran dispersión, entonces hacía falta volver a conducir a la gente en el pueblo de Zhou, y esto nos cuenta sobre ese momento histórico y cómo se logró a través del ritual, ¿bien? A través de esa acción ritual para conectar de vuelta con lo espiritual. Entonces, vamos a ver qué nos dice Wilhelm del hexagrama 59. Dice: Juan, la disolución o la dispersión, el viento que planea sobre la superficie de las aguas, las dispersa y disuelve en espuma y bruma. Esto implica también la idea de que la energía vital, cuando se acumula en el hombre, cosa que por el atributo del signo inferior es señalada como peligro, vuelve a ser dispersada y disuelta por la suavidad. Bien, en el juicio dice, el rey se acerca a su templo, es propicio cruzar las aguas, es propicia la perseverancia. El signo en su texto ofrece similitud con el hexagrama número 45, que es la reunión. Allí se trata de la reunión de los separados, o sea, de cómo las aguas se reúnen sobre la tierra en lagos. Aquí se trata de la dispersión y la disolución del egoísmo separador. El signo de la disolución señala, por así decirlo, el camino que conduce a la reunión. De ahí se explica la similitud del texto. Para superar el egoísmo separador de los hombres es menester recurrir a las fuerzas religiosas. La celebración comunitaria de las grandes fiestas sacrificiales y de los grandes servicios religiosos, que al mismo tiempo fueron expresión del nexo y la estructuración social entre familia y Estado, era el medio que aplicaban los grandes soberanos para suscitar en los corazones una emoción mancomunada gracias a la música sagrada y la magnificencia de las ceremonias, y hacer que éstas los despertara a la conciencia del origen común de todos los seres. Es decir, el acto ritual era también un momento de reunión de todo el pueblo para presenciar esos rituales, esas ceremonias. Así se vencía la separación y se disolvía la rigidez. Otro recurso para el mismo fin lo constituye la cooperación en grandes empresas llevadas a cabo en común, que brindan a la voluntad una gran meta, y por requerimiento de esa meta disuelven todo lo que separa, tal como en un barco que cruza una gran corriente, todos los que están a bordo han de unirse en la faena colectiva. Sin embargo, solo un hombre libre, él mismo de todo pensamiento parásito egoísta y que se está arraigado en la justicia y constancia, es capaz de lograr semejante disolución de la dureza del egoísmo. Bien, en este caso habla de la disolución del egoísmo para alcanzar una gran meta, y también con esta idea de, hay un dicho que es, estamos en el mismo barco, significa que todo lo que nos suceda, compartimos la dicha y la desgracia también. Entonces, tener una meta en común ayuda en ese caso a disolver esas separaciones, esos egoísmos separadores, para disolver las diferencias en pos de un objetivo común. En la imagen dice: el viento planea sobre el agua, la imagen de la disolución. Así los antiguos reyes ofrecían sacrificios al Señor y erigían templos. En otoño e invierno, el agua comienza a congelarse y convertirse en hielo. Al llegar los aires suaves de la primavera, se disuelve la congelación y lo disperso en bloques de hielo vuelve a reunirse. Lo mismo acontece también con el ánimo del pueblo. A causa de la dureza y del egoísmo, se congela el corazón y esa rigidez lo separa de todo lo demás. El egoísmo y la avidez aíslan a los hombres. Por eso es necesario que una devota emoción se apodere del corazón humano.
Este ha de soltarse en sagrados estremecimientos de eternidad que lo sacudan con la intuición de la presencia del Creador de todos los seres y lo unifiquen gracias al poder de los sentimientos de comunidad durante la sagrada celebración de la adoración de lo divino. Bueno, puede tener acá una dimensión asociada en lo espiritual, pero también esto puede estar en lo que son los símbolos populares, todos los actos que unen a las personas, todos los actos masivos que unen a las personas en sus diferencias, son momentos también de una unidad con algo superior, con un egregor, como se dice, una colectividad más grande que le dan otro sentido de pertenencia que puede estar asociado con lo espiritual en este caso, aunque a veces también estas grandes reuniones se dan con otros motivos. Bien, pero sí, entonces hace referencia a esta idea de la necesidad de un objetivo o algo superior que una a las personas para superar el momento de la dispersión o de la disolución. Bien, vamos con el siguiente hexagrama, que si lo damos vuelta, entonces el agua que está abajo queda arriba y el viento que está arriba queda abajo, entonces queda agua por sobre el lago. Y el hexagrama número 60 es restringir. Chie dice, Chie tiene varios significados. Originalmente indicaba una unión o nodo de un tallo de bambú, como estos segmentos que tienen en las cañas. Como estos nudos delimitan secciones del tallo, su significado se extendió a fijar los límites. Establecer límites significa restringir, y de restringir surgieron los significados de limitar, restringir, economizar o ahorrar. Esta connotación amplió la definición para abarcar principios morales. Ahorrar es restringir los gastos, y el principio moral restringe el comportamiento. Todos estos significados tienen el sentido de mantener o contener algo dentro de un área específica, o sea, no salirse de los límites. Wilhelm traduce Chie por limitación, Blofeld lo traduce como restricción. En este libro se adopta el término restringir para mantener el enfoque en las personas, cosas o actividades dentro de un área prescripta. En la secuencia, entonces, veníamos de la dispersión, dice, las cosas no pueden dispersarse para siempre, por lo tanto, después de dispersar sigue restringirse. Sería como el acto inverso. Lo que se dispersa se vuelve a reunir. El ideograma intenta expresar el significado original de Chie, poner límites. En la parte superior hay dos conjuntos de hojas de bambú en forma de lanza. Debajo de las hojas está el carácter Chi, que proporciona el sonido. Chi significa inmediatamente o al instante. Establece una restricción temporal. En el lado izquierdo de Chi representa una semilla de grano con un pequeño brote en la parte superior y dos pequeñas raíces en la parte inferior. A la derecha hay una hoz. Estas dos imágenes sugieren la idea de cortar el grano y comerlo inmediatamente. Originalmente la imagen de la derecha representaba una antigua ficha de verificación hecha de bambú. Cuando un trozo de bambú se parte en dos, cada mitad se convierte en una ficha verificadora. Es decir, necesitas las dos piezas para ver y unir si son coincidentes. Si los dos trozos coinciden, cada persona que tiene uno posee una credencial fiable. Los gobiernos antiguos solían utilizar fichas hechas con trozos de bambú para verificar la identidad de un individuo en una misión. Este hexagrama es el inverso del anterior, dispersar un movimiento de dispersión, restringir es poner un límite al movimiento, son opuestos pero complementarios. La estructura del hexagrama es agua arriba y el agua abajo, el agua fluye hacia un lago, si se vierte demasiada agua en un lago se produce una inundación, a menos que se restrinja. El espacio de un lago está restringido por sus límites, solo una cierta cantidad de agua puede mantenerse dentro de este límite, de lo contrario se produciría una calamidad. De ahí viene el nombre de restringir. En la antigua China, poner límites a los gastos y a la conducta se consideraba un signo de excelencia moral, pero ser demasiado restrictivo causa dolor. Por ello, el rey Wen no fomentaba la restricción dolorosa. Es decir, era necesario poner límites para ordenar la vida cotidiana, pero el exceso de límites siempre también tenía malas consecuencias. Como vamos a ver, como dice Wilhelm, después hay que poner límites también a las limitaciones.
Siguiendo con el maestro Juan, dice en el significado: el hexagrama toma la imagen del agua en un lago para ilustrar que es necesario regular el ascenso y la insuficiencia del agua y aplica el principio de ajustar lo correcto y lo incorrecto en la sociedad humana. Es como esto, la idea del dique, que mantiene un caudal constante a lo largo del año y acumula el exceso y regula la deficiencia. La naturaleza del agua es el movimiento. Cuando el agua está en movimiento es fresca y limpia. Cuando se detiene, se estanca y se vuelve rancia. Si el agua se mueve sin dirección, se desperdiciará o se agotará. Si se embalsa sin un plan, causará inundaciones y calamidades. Los antiguos chinos acumularon experiencia con el río amarillo, que se desbordaba una vez al año durante miles de años. Su experiencia consistía en dragar el lecho del río y guiar el agua basándose en el principio de ajustar su exceso y su insuficiencia para controlar su caudal. A partir de esta experiencia aplicaron el principio de regulación de ríos y cursos de agua a los asuntos sociales. El trigrama inferior es el lago. El agua del lago aumenta más allá de la tercera línea, se desbordará. Es decir, hay dos líneas sólidas y la tercera es una línea blanda. Si sigue aumentando, se va a desbordar. El trigrama superior es agua. La naturaleza del agua es fluir. Cuando el agua alcanza la línea superior, debe detenerse. De lo contrario, se producirán inundaciones y calamidades. El mensaje del hexagrama es que si hay demasiada agua, hay que tomar precauciones contra su desbordamiento. Si hay muy poca agua, hay que preocuparse por una posible sequía. En nuestra vida cotidiana debemos encontrar un equilibrio entre el exceso y la insuficiencia y caminar por la senda central. El anfitrión del hexagrama es la línea sólida en el quinto lugar, que sería el centro del trigrama agua. Solo una persona de sabiduría suprema y en un lugar honorable es capaz de ajustar lo correcto y lo incorrecto y practicar el Tao de la restricción. Mientras el rey Wen estaba sentado en quietud, se dio cuenta de que, tras superar la dispersión, la gente se había reunido para trabajar en plena cooperación y con unidad de propósito. Era hora de promover la restricción, de poner límites a los gastos y límites al comportamiento. Promover la moderación traería el éxito al pueblo y al gobierno, pero la restricción dolorosa no debía convertirse en práctica común. El duque de Zhou narra diferentes consecuencias de la restricción. Si el gobierno o el pueblo no observan la restricción, se creará infelicidad. La restricción pacífica trae éxito e invita a la buena fortuna. La restricción dolorosa resulta en desgracia. Bien, entonces está esta idea de saber poner límites de forma adecuada, no en exceso, y se puede aplicar a casi cualquier dimensión de la vida cotidiana. Puede ser tanto a la dimensión de manejar la economía de un estado, de una sociedad, de una empresa, de una familia, a, por ejemplo, en el cuidado de la salud, respecto de la alimentación. También el exceso de restricción puede ser un problema y la no restricción también. Entonces, cuando hace referencia al Tao de la restricción es buscar la manera armoniosa de aplicar restricción sin caer en estos límites de dejadez, de no restricción o de una restricción excesiva. Vamos con Wilhelm, que dice, hexagrama número 60, la restricción. El lago dispone de un espacio restringido, delimitado. Cuando entra en él mayor cantidad de agua, se desborda. Por eso hay que poner vallas. El símbolo presenta agua abajo y agua arriba, o sea, lago y agua. Entre las aguas, el firmamento como valla, como restricción. La palabra china por restricción denota en verdad los firmes eslabones o nudos en que están divididos los tallos de bambú. En la vida común se alude con ello a la economía, al ahorro que impone límites fijos a los gastos. En la vida moral son las firmes restricciones que el noble impone en sus actos, los límites puestos por la lealtad y la abnegación. Sería como una restricción también al comportamiento. La restricción éxito no se debe ejercer con persistencia, una restricción amarga. Las limitaciones son penosas, pero algo se consigue con ellas. En la vida común, gracias al ahorro, queda uno preparado para épocas de necesidad. Gracias a una actitud reservada, se ahorra uno humillaciones. Mas, asimismo, son indispensables las limitaciones en el ordenamiento de las relaciones universales. La naturaleza dispone de límites firmes para el verano y el invierno, el día y la noche, y estas limitaciones dan su significación al año. Del mismo modo, la ahorratividad mediante firmes restricciones en los gastos sirven para que se conserven los bienes y los hombres no se vean perjudicados.
Sin embargo, también con respecto a la restricción es necesario observar mesura. Si uno procediera a imponer a su propia naturaleza barreras excesivamente amargas, el sufrimiento sería la consecuencia. Frente a la pretensión de llevar demasiado lejos la restricción de los demás, estos se sublevarían. De ahí que también dentro de la restricción misma sean necesarias las restricciones o las barreras, es decir, poner límites a las restricciones que uno impone tanto a uno mismo. Si es en exceso, estaría como yendo, dice, en contra de la propia naturaleza, y si pongo demasiados límites en los demás, estos se van a revelar. Quizá, no, o sea, no lo van a aceptar de corazón. En la imagen dice, por encima del lago hay agua, la imagen de la restricción. Así el noble crea el número y la medida e investiga qué es la virtud y la recta conducta. El lago es infinito, el agua es inagotable. El lago únicamente puede dar cabida a una determinada medida del agua infinita. Perdón, el lago es finito y el agua es infinita. Eso sería correctamente dicho. En ello consiste su particularidad. Mediante la discriminación y la erección de vallas, también el individuo adquiere su significación en la vida. Aquí se trata pues de establecer con toda claridad estas discriminaciones que, por así decirlo, constituyen la columna vertebral de la moralidad. Las posibilidades irrestrictas no son aptas para el hombre. Con ellas su vida no haría más que diluirse en lo ilimitado. Para llegar a ser fuerte se requiere una libre fijación de límites impuestos por el deber. Únicamente al rodearse el individuo de tales restricciones y establecer libremente para sí mismo el mandato del deber, adquiere significación como huésped libre. Bien. Entonces, acá tenemos la interpretación de Wilhelm de la restricción. Venía, como les había dicho en otros encuentros, de esta idea de la experiencia, de los desbordes, las inundaciones también, con los ríos, de la observación de estos ciclos con la naturaleza y trayendo esta misma experiencia a la vida humana, la idea de que tanto la dispersión como la restricción serían opuestos complementarios y tenemos que saber encontrar el justo equilibrio entre ambas. Es decir, en momentos de dispersión, saber cómo ponerle fin a ello, en este caso a través de una conexión con una dimensión más grande, puede ser una dimensión espiritual o algún sentido común, también alguna meta en común que ayude a unir todas esas fuerzas dispersas, y en el caso de la limitación siempre actuar con mesura respecto a la limitación para que esta limitación no vaya en contra de la propia naturaleza y no termine siendo dañina, que a veces puede llegar a suceder ese caso. Bien, entonces, bueno, hasta acá con el encuentro de hoy. Después, si tienen consultas o comentarios, me los dejan y nos vemos en el próximo encuentro.